Ser podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos a Un autor en una hora, donde vamos a contarles la vida de un autor a través de sus obras, destacando algunas escenas de cada uno de sus libros. Hoy les vamos a contar Julio Cortázar. Leer a Julio Cortázar es una aventura y un placer intelectual que es difícil de escribir. Vital, comprometido, inteligente, divertido, perderse en sus relatos es reencontrarse con la esencia y explorar, a la vez, un mundo nuevo. Sus novelas lo abarcan todo, lo construyen y lo destruyen todo. Sus libros son un juego y pura literatura. Carlos Fuentes dijo de él que era casi un Bolívar de la novela latinoamericana. Es un hombre que nos ha liberado, que nos ha dicho que se puede hacer todo. Julio Cortázar nace en Bruselas a las 3 de la tarde del 26 de agosto de 1914. Sus padres y su abuela materna habían llegado allí un año antes por motivos laborales. Su padre era de ascendencia vasca y la madre descendiente de franceses y alemanes. Es bautizado con el nombre de Julio Florencio, pero la familia le llamará cariñosamente Coco. En octubre de 1915 nace su hermana Ofelia, a la que llamarán Memé. El nacimiento de Julio Cortázar coincide con el momento en el que el Kaiser y sus tropas se lanzan a la conquista de Bélgica. La guerra empuja a la familia a buscar un lugar neutral, primero Suiza y más tarde Barcelona, pero apenas queda rastro de su paso por la ciudad condal. Regresan a Argentina terminada la guerra. Cuando Julio Cortázar tiene 6 años, su padre les abandona. La unidad familiar queda compuesta por el niño, la madre, Herminia, la abuela, Victoria y la hermana, a las que se unirá una tía segunda. Decía Julio Cortázar que su madre era una mujer totalmente indefensa porque, aunque tenía una excelente cultura, vivía en un mundo machista al 100%, el mundo argentino de los años 20, donde una mujer tenía que quedarse en casa. La madre sabía inglés, francés y alemán, pero era impensable que una mujer se dedicara a la traducción, actividad para la que tenía formación por su dominio de los idiomas. Así que tiene pequeños empleos en la administración pública y saca a los hijos adelante con importantes dificultades económicas. Viven en el barrio de Banfield, a las afueras de Buenos Aires, donde Cortázar vivirá hasta los 17 años. Hay numerosas citas de Banfield en sus escritos. Este fragmento pertenece a su libro Deshoras, el último libro de cuentos que Cortázar publicó en 1982. Las casas y los potreros eran entonces más grandes que el mundo. Un pueblo, Banfield, con sus calles de tierra y la estación del ferrocarril Sud, sus baldíos, que en verano hervían de langostas multicolores a la hora de la siesta y que de noche se agazapaba como temeroso en torno a los pocos faroles de las esquinas, con una que otra pitada de los vigilantes a caballo y el halo vertiginoso de los insectos voladores en torno a cada farol. Julio Cortázar es un niño precoz, tímido y extremadamente sensible, solitario, con tendencia a caer enfermo. Desde los 8 o 9 años se centra en leer y escribir e incluso un médico recomienda prohibirle unos meses la lectura para que salga más al jardín. Puede ser que a los 9 años escribiera su primera novela, así como poemas, que cuando son leídos por la familia piensan que son textos copiados. Tiene un acento peculiar por una dislalia, una patología que le impide usar correctamente la lengua para producir las R's. En la infancia de Cortázar aparece la radio. Su familia es la única del barrio que dispone de un aparato de radio con una larga antena exterior de gran potencia, y con la radio llega el boxeo y la música, y en concreto el jazz, 2 temas que aparecerán habitualmente en la obra de Cortázar. De hecho, en Rayuela, por ejemplo, se habla a menudo del jazz. El jazz es como un pájaro que migra, o emigra, o inmigra, o transmigra. Salta barreras, burla aduanas, algo que corre y se difunde. Y esta noche en Viena está cantando Ella Fitzgerald, mientras en París Kenny Clark inaugura una cave y en Perpiñán brincan los dedos de Oscar Peterson y Satchmo por todas partes, con el don de ubicuidad que le ha prestado el Señor en Birmingham, en Varsovia, en Milán, en Buenos Aires, en Ginebra, en el mundo entero. Es inevitable. Es la lluvia y el pan y la sal, algo absolutamente indiferente a los ritos nacionales, a las tradiciones inviolables, al idioma y al folclore.
Tras concluir sus estudios de primaria, se matricula en la Escuela Normal del Profesorado Mariano Acosta para cursar estudios de magisterio, ya que la madre no puede costearle estudios universitarios. Trabaja como maestro de primaria y secundaria y sus ingresos van destinados al mantenimiento de la familia. Por esas fechas escribe su primer libro de sonetos, Presencia, que publica en 1938 con el seudónimo de Julio Denis, y saca una edición de 250 ejemplares destinada sobre todo a los amigos. El siguiente destino para la familia es Chivilcoy, que tiene la ventaja de estar más cerca de Buenos Aires. Chivilcoy es grande, muy grande. Una ciudad orgullosa de sí misma, que no advierte sus graves defectos y se complace en perpetuarlos. Una ciudad con bellas calles asfaltadas, plazas versallescas y edificios engolados, con personas que se creen al día y manejan conceptos de una generación anterior, con un cuerpo de profesores que, salvo honrosísimas y muy raras excepciones, desarrollan sus actividades dentro de un marco de mediocridad tan desoladora como exasperante. En los últimos meses de estancia en Chivilcoy, concluye la redacción de una novela titulada Las nubes y el arquero, hoy desaparecida. Cortázar fue siempre reacio a publicar hasta no haber madurado al máximo aquello que enviaba a la imprenta. Por esas fechas concluye un nuevo libro de poemas y, como considera que tiene mayor calidad, decide concursar en un certamen organizado por la Sociedad Argentina de Escritores y la revista Martín Fierro. Entre los miembros del jurado está Jorge Luis Borges, pero la obra titulada De este lado no resulta premiada. Poco después le ofrecen un contrato como interino de una cátedra de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Cortázar se siente muy a gusto allí, da clases de literatura francesa y lee y escribe en los ratos libres. Es muy apreciado por los alumnos, que le ponen el apodo de profesor Largázar en vez de Cortázar, debido a su estatura, que medía 1,93. Tras el triunfo del Partido Laborista de Perón y los cambios que se producen en el país, Cortázar decide no regresar a Mendoza. Firma la renuncia definitiva a la universidad. Es el fin de su actividad como docente. Encuentra un nuevo trabajo como gerente de la Cámara Argentina del Libro, un trabajo fundamentalmente burocrático que le deja mucho tiempo libre para leer, escribir y traducir. De hecho, se decide a preparar exámenes para obtener el título oficial de traductor. Aprueba el examen como traductor de francés a mediados de julio de 1948. Medio año después, Cortázar obtiene un segundo título como traductor de inglés. Así empieza a relacionarse con los principales editores y libreros del país. En este contexto se produce el encuentro con la que será su mujer y figura fundamental en su vida, Aurora Bernárdez, 6 años más joven y perteneciente a una familia de emigrantes gallegos que colaboraba con la editorial Losada. Por el momento, Aurora y yo damos más bien la impresión de dos camaradas que arriman el hombro. El de ella me da en las costillas, para que las cosas sean más divertidas y verdaderas. Tenemos una buena costumbre. Estamos de acuerdo en casi todo lo fundamental y discutimos como leopardos sobre lo nimio. En esa forma desahogamos los humores sin malograr nada de lo que cuenta. Cortázar concluye el poema dramático Los Reyes, que se edita en 1949. Es el primer libro publicado con su verdadero nombre, donde aparecen algunas de las constantes de su obra, el laberinto y la búsqueda del otro lado de las cosas. Pero la obra no tiene ninguna repercusión y no llega más allá del círculo de los amigos. Cortázar ansía viajar a Europa, en concreto a Italia y a París. A principios de enero de 1950 se embarca con billete de tercera clase con destino a Europa. Llega a París y se instala en un hotel del barrio latino. La fascinación que ejerce París sobre Cortázar es total. Yo digo que París es una mujer, y es un poco la mujer de mi vida. En este primer viaje a París conoce a Edith Agon, en la que se inspirará posteriormente para crear a la maga de Rayuela. Cortázar regresa a Buenos Aires en abril, pero con la intención de instalarse de un modo definitivo en Europa. Aprovecha el regreso para concluir el examen, pero la obra es rechazada por la editorial por razones de tema y lenguaje. La presenta al concurso internacional de novela de la editorial Losada y ni siquiera es finalista. Esa obra ha permanecido inédita hasta su muerte, siendo publicada en 1986. Cortázar solicita una beca para investigar la novela y la poesía francesas contemporáneas en sus conexiones con las letras inglesas y le dan la beca. Es una beca con una duración de 9 meses. Antes de marcharse, firma un contrato con la editorial sudamericana para realizar labores de traducción y la editorial pagará directamente a la madre.
para ayudar a la economía familiar. Antes de viajar, se desprende de su preciada colección de 200 discos de jazz. A París solo se lleva uno. Tuve que vender íntegra mi discoteca de jazz. Y le aseguro que me fue un dolor grande, porque ese tipo de discos es irreemplazable. Yo lo había empezado en 1933 con mis primeros pesos. Alguien me ofreció un precio conveniente por el total. Yo miré el asunto metafísicamente y descubrí que mi deseo de conservar los discos obedecía al maldito sentimiento de propiedad, que es la ruina de los hombres. La vendí a ojos cerrados, cierto que sufriendo mucho. Después me puse a distribuir discos de los otros entre amigos que podrán aprovecharlos. Vendí muchos. Y los otros, los más queridos, los puse en manos que sabrán oírlos. Me gusta pensar que en algunas noches de Buenos Aires, música que fue mía crecerá en una sala, en una casa, y se hará realidad para gentes a quienes quiero. El 15 de octubre de 1951, Julio Cortázar se embarca en el Provence con destino a Francia. Tras 2 semanas de travesía, desembarca en Marsella y toma un tren hacia París. En las mismas fechas se publica su primer libro de cuentos, Bestiario, donde están los primeros cuentos en los que él se siente seguro de haber dicho lo que quería decir, donde aparece ya la manera de hacer de Cortázar. Es el verdadero inicio de su carrera como escritor. Uno de los relatos de este volumen, Casa Tomada, es la primera obra maestra de Cortázar y uno de los relatos más estudiados de la literatura argentina. El cuento tiene su origen en una pesadilla del propio Cortázar, aunque fue interpretado durante un tiempo como una alegoría del peronismo y la situación argentina. Esto es Casa Tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Es una casa en la que pueden vivir 8 personas sin estorbarse. Sus habitantes son 2 hermanos que tienen una especie de matrimonio de hermanos. Tienen 40 años. De pronto, un día, él escucha algo en el comedor o en la biblioteca, como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Le dice a su hermana que han tomado la parte del fondo y su hermana le contesta que entonces tendrán que vivir de este lado. Los primeros días les parece penoso porque ambos han dejado en la parte tomada muchas cosas que querían, pero también tienen ventajas. La limpieza se simplifica, les basta con una mesa en el dormitorio para comer. Irene, la hermana, tiene más tiempo para tejer. Pero un día, él vuelve a oír ruido. Tal vez en la cocina, tal vez en el baño. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Irene dice que han tomado esta parte. Cuando ve que los ovillos han quedado del otro lado, suelta el tejido sin mirarlo. Se han quedado con lo puesto. Son las 11 de la noche. Salen a la calle. Antes de alejar, nos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. La primera edición es un fracaso a nivel de ventas. Vende solo 75 ejemplares. Su editor y amigo Francisco Porrúa cuenta que cuando llegó a la editorial sudamericana, la edición de Bestiario estaba prácticamente sin vender en los almacenes. En París, Julio Cortázar se mueve en los círculos literarios. Le hace especial ilusión conocer a Camus, del que ha traducido un ensayo. Julio está pluriempleado. Trabaja de empaquetador en una distribuidora de libros, como locutor en Radio Francia Internacional, que transmite programas grabados en castellano, e inicia su trabajo de traductor en la UNESCO. En las Navidades de 1952 llega a París Aurora Bernárdez. Se casan en agosto de 1953. Viven con dificultades económicas en un pequeño apartamento sin ducha. Cortázar comienza un nuevo libro de cuentos, Final del juego.
El 14 de abril de 1953 sale de su casa en su moto y al intentar esquivar a una anciana que se cruza en su camino sufre un grave accidente. Se rompe la cara y sufre una doble fractura en la pierna izquierda. Se pasa 1 mes y medio en el hospital de Cochin. Este suceso será la inspiración de uno de los relatos, La noche boca arriba. Los relatos de Final de Juego desprenden un fuerte aroma autobiográfico. A partir de las experiencias de su propia vida, abre una puerta a lo fantástico. En este libro hay varios cuentos deliciosos, como Las Ménades, en el que en un concierto hay tal admiración por el maestro que dirige la orquesta, que primero el público entra en una especie de trance y luego todos se lanzan a por él hasta que lo devoran. O el extraordinario cuento Continuidad de los parques, un ejercicio de estilo en un cuento muy corto en el que un hombre lee su propio asesinato. O el muy inquietante cuento Ajolotl. Yo fui al Jardin des Plantes y lo visité. A mí me gustan los zoológicos. Y de golpe, en una sala como la que se describe en el cuento, muy vacía y muy penumbrosa, vi el acuario de los ajolotes y me fascinaron. Y los empecé a mirar. Me quedé media hora mirándolos, porque eran tan extraños que al principio me parecían muertos, apenas se movían, aunque poco a poco veías el movimiento de las branquias. Y cuando ves esos ojos dorados, sé que en un momento dado, en esa intensidad con que yo los observaba, fue el pánico, es decir, darme vuelta e irme, pero inmediatamente, sin perder un segundo, cosa que naturalmente no sucede en el cuento. En el cuento, el hombre está cada vez más fascinado y vuelve, hasta que se da vuelta la cosa y se mete en el acuario. Pero mi huida ese día fue porque en ese momento sentí como el peligro. Tras su recuperación, Julio Cortázar acepta un nuevo contrato de la UNESCO y cada mañana acude a una oficina para traducir actas y discursos. Pero le llega un encargo de la Universidad de Puerto Rico, donde está Francisco Ayala, al que ha conocido en Buenos Aires y con el que tiene una gran amistad. Le ofrecen la traducción al castellano de las obras completas de Edgar Allan Poe. Aurora y Julio hacen cálculos y deciden que con el dinero que van a ganar pueden trasladarse a Italia, donde el nivel de vida es más bajo y las viviendas más baratas, así que se van a Roma y se dedican 9 horas diarias durante 9 meses a traducir 2000 páginas. Regresan a París y Aurora aprueba el examen para traductora en la UNESCO. A finales de junio empiezan a plantearse conseguir un puesto como traductores en la Conferencia General de la UNESCO, que se va a celebrar en Montevideo a finales de año, y aprovechar así para visitar en Argentina amigos y familia. A mediados de octubre los Cortázar navegan ya a bordo del Florida con destino a Montevideo. Julio Cortázar reside en la capital uruguaya durante el mes de noviembre de 1954. Se instala en el Hotel Cervantes, donde también se hospedaba Borges cuando viajaba allí. La puerta condenada, uno de los cuentos de Final del Juego, recoge la atmósfera de ese hotel. En diciembre llegan a Buenos Aires, donde estarán hasta marzo. Cortázar regresa con el encargo de la editorial sudamericana de traducir Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que ha leído en Italia y le ha gustado mucho. A principios de septiembre de 1955, Cortázar es operado de apendicitis. Durante esa convalecencia empieza a crear un relato largo inspirado en Charlie Parker, que había fallecido en Nueva York medio año antes. Se titula El perseguidor. En la actualidad, el relato se considera una obra maestra que refleja el alma del jazz y una de las grandes novelas cortas del siglo XX. Esto decía Cortázar sobre el relato. En El perseguidor hay una especie de final de una etapa anterior y comienzo de una nueva visión del mundo. El descubrimiento de mi prójimo, el descubrimiento de mis semejantes. Hasta ese momento era muy vago y nebuloso. Fíjate, me di cuenta muchos años después que si yo no hubiera escrito El perseguidor, habría sido incapaz de escribir Rayuela. El perseguidor es la pequeña Rayuela. En principio están ya contenidos allí los problemas de Rayuela. El problema de un hombre que descubre de golpe, Johnny en un caso y Oliveira en el otro, que una fatalidad biológica lo ha hecho nacer y lo ha metido en un mundo que él no acepta. Johnny por sus motivos y Oliveira por motivos más intelectuales, más elaborados, más metafísicos. A mediados de agosto de 1957, Julio y Aurora viajan de nuevo a Argentina para pasar 3 meses. Es la primera vez que visitan el país tras la caída de Perón y al poco de pisar tierra, Cortázar recibe la noticia de la muerte de su padre, al que no ha visto desde que los abandonó. Por esas fechas, Cortázar dice que empieza a sentirse más cómodo escribiendo novela y que va a cambiar de género.
A principios de febrero de 1958 termina una primera versión de la novela Los Premios. Le da la seguridad de que puede manejarse en el universo de la novela, no solo en los cuentos. Los Premios se publica en 1960. La historia narra el viaje de un grupo de personas ganadoras de un sorteo en un crucero llamado Malcolm. Lo que debería ser un viaje de placer se va nublando por la prohibición de ir a popa, misterio que muchos de los pasajeros intentan desentrañar, tomándolo todo como si fuera un juego. A lo largo del relato, el pasado de los personajes se va dando a conocer, pero la situación de cambio con la vida anterior que propone el viaje va distorsionando sus personalidades. En Los Premios intenté presentar, controlar, dirigir un grupo importante y variado de personajes. Me pregunté si dentro de un libro de las dimensiones habituales de una novela sería capaz de presentar y tener un poco las riendas mentales y sentimentales de un número de personajes que al final, cuando los conté, resultaron ser 18. Ya es algo. Fue, si ustedes quieren, un ejercicio de estilo. Una manera de demostrarme a mí mismo si podía o no pasar a la novela como género. Bueno, me aprobé. Con una nota no muy alta, pero me aprobé en ese examen. Pensé que la novela tenía los suficientes elementos como para darle atracción y sentido, y allí, en muy pequeña escala todavía, ejercité esa nueva sed que se había posesionado de mí. Esa sed de no quedarme solamente en la psicología exterior de la gente y de los personajes de los libros, sino ir a una indagación más profunda del hombre como ser humano, como ente, como destino. Cortázar empieza a recibir las primeras señales del éxito literario. Se publica en la editorial suramericana Las Armas Secretas, que es bien recibido por el público. Uno de sus relatos, Las Babas del Diablo, será adaptado por Antonioni en su película Blow Up. En el otoño de 1965 viajan a Roma para cerrar la compra por parte de Antonioni y Carlo Ponti del cuento. En 1962 aparece Historias de cronopios y de famas. El origen de los cronopios lo sitúa el autor en París en 1952, en un concierto especialmente emotivo para él, de Stravinsky. En el entreacto se quedó completamente solo en el teatro. De golpe, dice que tuvo la sensación de que había en el aire personajes indefinibles a los que veía de color verde, muy cómicos, muy divertidos y muy amigos. Su nombre eran cronopios. La conducta de los cronopios es la conducta del poeta, de la social, del que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos, los presidentes de la República, la gente formal que defiende un orden. Historias de cronopios y de famas es uno de los libros legendarios de Julio Cortázar. Con una mirada poética es capaz de enfrentarse a las miserias de la rutina y del sentido común. Toma partido por la imaginación creadora y el humor, y sella un pacto de complicidad definitiva e incondicional con sus lectores. Mario Vargas Llosa escribió que es el más travieso de todos sus libros y que sus juegos son alegatos contra lo prefabricado, las ideas congeladas por el uso y el abuso, los prejuicios y, sobre todo, la solemnidad en su lucha contra el pragmatismo. Negarse a que el acto delicado de girar el picaporte, ese acto por el cual todo podría transformarse, se cumpla con la fría eficacia de un reflejo cotidiano. Hasta luego, querida, que te vaya bien. Apretar una cucharita entre los dedos y sentir su latido de metal, su advertencia sospechosa. ¿Cómo duele negar una cucharita, negar una puerta? Negar todo lo que el hábito lame hasta darle suavidad satisfactoria. Tanto más simple aceptar la fácil solicitud de la cuchara, emplearla para revolver el café. Comienza con el capítulo titulado Manual de Instrucciones. Es maravilloso, divertido, tierno, un juego extraordinario donde hay instrucciones para muchas cosas. Instrucciones para llorar, para cantar, para entender 3 figuras famosas, para matar hormigas en Roma, para subir una escalera. Y también están estas extraordinarias instrucciones para dar cuerda a un reloj. Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con 2 dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regatas. El tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante.
El miedo herrumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte, si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. El último capítulo del libro es el que cuenta las historias de los cronopios y de los famas, estos seres que todos los amantes de la literatura admiramos, envidiamos y conocemos. Es una absoluta delicia, un juego constante. Se puede leer empezando por cualquier lado, como muchos libros de Cortázar, o de arriba abajo, sin parar, y es imposible, en su lectura, no llorar y no reír. Pero no importa, hay instrucciones para todo. Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta de los días. Cuando un cronopio canta, las esperanzas y los famas acuden a escucharlo, aunque no comprenden mucho su arrebato y en general se muestran algo escandalizados. En medio del corro, el cronopio levanta sus bracitos como si sostuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza del Bautista. De modo que la canción del cronopio es Salomé, desnuda, danzando para los famas y las esperanzas que están ahí, boquiabiertos, y preguntándose si el señor cura, si las conveniencias. Pero como en el fondo son buenos, los famas son buenos y las esperanzas bobas, acaban aplaudiendo al cronopio que se recobra sobresaltado, mira en torno y se pone también a aplaudir. Pobrecito. 1963 es un año trascendental para Cortázar porque es el año de Rayuela. La primera versión de la novela, con 700 páginas, la termina en Viena en mayo de 1961. Cortázar no comparte la idea de algunos críticos de que es una antinovela. Él prefiere llamarla contranovela, ya que la ve como una tentativa para establecer de otra manera el contacto entre la novela y el lector, de modificar la actitud pasiva del lector de novelas por una activa. Es la consagración de Julio Cortázar, aunque él rechaza esa idea de autor consagrado. La novela es comentada en centenares de artículos de prensa general y especializada. Recibe las primeras galeradas el día que conoce la muerte de su abuela, y el primer ejemplar coincide con la visita de su madre. Cortázar se implica activamente en la edición, en el diseño de la tapa, el lomo, el tipo de letra, los colores y hasta la portada. Rayuela cuenta más para mí, en cierto sentido, que los cronopios. Los cronopios es un gran juego para mí, es mi placer. Rayuela no es mi placer. Era una especie de compromiso metafísico, era una especie de tentativa para mí mismo, además. Y entonces, cuando se publicó, descubrí en efecto que Rayuela estaba destinado a los jóvenes y no a los hombres de mi edad. Nunca lo hubiese imaginado cuando lo escribí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fueron los jóvenes los que encontraron algo que los impresionó, que los impactó? Yo creo que es porque en Rayuela no hay ninguna lección. A los jóvenes no les gusta que les den lecciones. Los adultos aceptan ciertas lecciones. Los jóvenes no. Los jóvenes encontraban allí sus propias preguntas, sus angustias de todos los días, de adolescentes y de la primera juventud. El hecho de que no se sienten cómodos en el mundo en que están viviendo, el mundo de los padres. El primer juego que propone Cortázar es la ordenación de los capítulos y el orden de lectura. Dice Cortázar que este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros. El primero se lee de la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay 3 vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector podrá prescindir sin remordimientos de todo lo que sigue. La segunda forma de leerlo es empezar por el capítulo 73 y seguir luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. Con el objeto de facilitar la rápida ubicación de los capítulos, la numeración se va repitiendo en lo alto de las páginas correspondientes a cada uno de ellos, y cuando termina cada capítulo hay un capítulo por el que seguir. Esto supone una verdadera revolución en la narrativa en lengua castellana. Es quizá el libro donde Cortázar está entero, con toda su complejidad ética y estética, con su imaginación y su humor. Así comienza Rayuela con esta histórica pregunta. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río
Me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico. A principios de 1963, Julio Cortázar viaja con Aurora por primera vez a La Habana para participar como jurado del concurso literario de la Casa de las Américas. Allí descubre todo un pueblo que ha recuperado la dignidad, según sus propias palabras. Queda impresionado por la campaña de alfabetización, así como el apoyo de los intelectuales a la revolución. Conoce, entre otros, a Alejo Carpentier, a Lezama Lima o a Nicolás Guillén. Cortázar dirá que se ha enfermado incurablemente de Cuba. A finales de agosto de 1965, Julio Cortázar concluye Todos los fuegos el fuego, que contiene relatos extraordinarios como El otro cielo, Instrucciones para John Howell, La señorita Cora o La autopista del sur. Sobre este relato, Cortázar decía que él no había estado nunca en un atasco, pero unos meses después está 5 horas en un atasco y descubre que el comienzo del cuento se repite en la realidad. Para él resulta una experiencia haberse metido en su propio cuento. Inicialmente el libro tenía 7 relatos, pero luego añade uno más, La isla al mediodía, que se le ocurre en un vuelo de Viena a Teherán. Así comienza La isla al mediodía. La primera vez que vio la isla, Marini estaba cortésmente inclinado sobre los asientos de la izquierda, ajustando la mesa de plástico antes de instalar la bandeja del almuerzo. La pasajera lo había mirado varias veces mientras él iba y venía con revistas o vasos de whisky. Marini se demoraba ajustando la mesa, preguntándose aburridamente si valdría la pena responder a la mirada insistente de la pasajera, una americana de las muchas, cuando en el óvalo azul de la ventanilla entró el litoral de la isla, la franja dorada de la playa, las colinas que subían hacia la meseta desolada. La primera edición de Todos los fuegos el fuego se agota en 3 días. Con el paso de los meses se van multiplicando las ediciones de sus libros y crecen las ventas, sobre todo en Latinoamérica, así como las traducciones a numerosas lenguas. En Navidad de 1965, Aurora viaja a Buenos Aires y Julio decide quedarse en París porque tiene un nuevo proyecto. La vuelta al día en 80 mundos, un encargo de la editorial Siglo XXI de México que compone con Julio Silva, responsable de las viñetas, ilustraciones y fotografías. En la obra se agrupan poemas, comentarios, artículos, pequeños cuentos, reflexiones con gran sentido del humor y notas autobiográficas. Lo llamó Libro Almanaque. De algún modo es un homenaje a una publicación argentina muy popular, el Almanaque del Mensajero, que se vendía una vez al año, destinada al público rural, en la que había de todo para la familia. Consejos prácticos, recetas de cocina, poemas, juegos para niños. El planteamiento de Cortázar era repetir ese modelo de los almanaques de su infancia. Él había ido acumulando papeles sueltos y su objetivo era hacer un libro para jugar. Este día tiene 80 mundos. La cifra es para entenderse y porque le gustaba a mi tocayo. Pero a lo mejor ayer eran 5 y esta tarde 120. Nadie puede saber cuántos mundos hay en el día de un cronopio o un poeta. Solo los burócratas del espíritu deciden que su día se compone de un número fijo de elementos, de patitas quitinosas que agitan con gran vivacidad para progresar en eso que se llama la línea recta del espíritu. En enero de 1966, Julio Cortázar ya tiene 100 páginas de 62, modelo para armar. En junio consigue finalizar la primera versión y lo deja reposar. La novela parte de una hipótesis que aparece en el capítulo 62 de Rayuela, que comienza con «En un tiempo Morelli había pensado un libro que se quedó en notas sueltas». Y este es ese libro que pensó Morelli. Hasta febrero de 1968 no se la envía por correo a su editor, Francisco Porrúa, ya con el título definitivo, desde la India, a donde había viajado con Aurora, hospedándose en la Embajada de México, al frente de la cual se encontraba Octavio Paz. 62, modelo para armar, es objeto de muchas polémicas. Una parte de los lectores se esperaba una segunda parte de Rayuela, pero es un libro muy experimental, liberado de la causalidad psicológica y de las limitaciones de tiempo y espacio, con una exigencia
aún mayor para el lector activo. En 1968 se produce la separación de Aurora Bernárdez y Julio Cortázar tras 2 décadas, compartiendo profesión, vida y viajes por todo el mundo. Pero el cariño entre ellos se mantiene el resto de sus vidas. En 1969 se publica Último Round, siguiendo la misma estructura de La Vuelta al Día en 80 mundos. Se mezclan fotografías, recortes de prensa, poemas, dibujos, relatos, de nuevo con referencias autobiográficas, pero también al cine o a Salvador Dalí. En 1971 Cortázar inicia los trámites para obtener la nacionalidad francesa, lo que genera críticas por parte de ciertos sectores argentinos que lo ven como una renuncia a sus orígenes. En todo caso, tendrá que esperar 10 años hasta que llegue Mitterrand a la presidencia. En 1971 publica el libro de poemas Pameos y Meopas, una serie de poemas inéditos escritos entre 1944 y 1958. Nosotros hemos elegido este. Te amo por ceja, por cabello. Te debato en corredores blanquísimos donde se juegan las fuentes de la luz. Te discuto a cada nombre, te arranco con delicadeza de cicatriz. Voy poniéndote en el pelo cenizas de relámpago y cintas que dormían en la lluvia. No quiero que tengas una forma, que seas precisamente lo que viene detrás de tu mano, porque el agua considera el agua, y los leones cuando se disuelven en el azúcar de la fábula, y los gestos, esa arquitectura de la nada, encendiendo sus lámparas a mitad del encuentro. Todo mañana es la pizarra donde te invento y te dibujo, pronto a borrarte. Así no eres, ni tampoco con ese pelo lacio, esa sonrisa. Busco tu suma, el borde de la copa donde el vino es también la luna y el espejo. Busco esa línea que hace temblar a un hombre en una galería de museo. Además, te quiero. Y hace tiempo y frío. En 1973, Julio Cortázar publica Libro de Manuel. En pocas semanas se agota la primera edición de 30.000 ejemplares. Lo escribe en 6 meses y el propio Cortázar no dudará en calificarlo como el peor de sus libros, porque dice que él es muy vago para escribir, escribe cuando le da la gana y se toma todo el tiempo necesario, que no es un escritor profesional, sino un aficionado que escribe libros. Y en cambio, cuando empezó a escribir Libro de Manuel, dice que lo hizo como si se lo hubiesen encargado. Pero quien me lo encargaba era yo mismo, como argentino, porque era el momento de la dictadura de la NUCE. Era el momento en donde empezaba en Argentina esa escalada de violencia que llevó a hacer de la tortura no solo una institución, sino una técnica tan absolutamente monstruosa que va más allá de toda descripción. Quiere ayudar a los prisioneros políticos de Argentina y destina los derechos de autor a los abogados que defienden a los presos políticos. Pero le llueven críticas por todos los lados. Él mismo dice que la gente de derecha se ofendió mucho y sus compañeros de izquierda también se enojaron porque consideraron que no se podía escribir una novela así sobre cosas tan graves. Por razones obvias, habré sido el primero en descubrir que este libro no solamente no parece lo que quiere, sino que con frecuencia parece lo que no quiere. Y así los propugnadores de la realidad en la literatura lo van a encontrar más bien fantástico, mientras que los encaramados en la literatura de ficción deplorarán su deliberado contubernio con la historia de nuestros días. No cabe duda de que las cosas que pasan aquí no pueden pasar de manera tan inverosímil, a la vez que los puros elementos de la imaginación se ven derogados por frecuentes remisiones a lo cotidiano y concreto. Libro de Manuel es su última novela. A partir de entonces regresa al cuento breve y Julio Cortázar reconoce que el terreno del cuento es su terreno de trabajo, que es un cuentista más que un novelista. En el verano de la muerte de Perón, 1974, aparece su nuevo libro de relatos, Octaedro, con 8 historias asombrosas sobre alguno de los temas recurrentes de Cortázar, lo fantástico y el absurdo. Es un libro muy bien recibido por crítica y lectores. Nuestro relato favorito es Manuscrito hallado en un bolsillo, en el que se cuenta la historia de un hombre que juega en el metro de París a elegir una parada de metro al azar, y si durante el trayecto encuentra a una mujer que le gusta y que ella se para en la misma parada que él, se otorga el derecho de hablar con ella. Este es el comienzo. Ahora que lo escribo, para otros esto podría haber sido la ruleta o el hipódromo, pero no era dinero lo que buscaba. En algún momento había empezado a sentir, a decidir que un vidrio de ventanilla en el metro
Podía traerme la respuesta, el encuentro con una felicidad, precisamente aquí, donde todo ocurre bajo el signo de la más implacable ruptura, dentro de un tiempo bajo tierra que un trayecto entre estaciones dibuja y limita, así, inapelablemente abajo. A mediados de abril de 1975, Julio Cortázar viaja de nuevo a Latinoamérica para reunirse con su madre, a quien no ve desde hace 3 años. Decide encontrarse con ella en Sao Paulo por temor a que el grupo paramilitar AAA, que se encarga del secuestro, desaparición y asesinato de los adversarios más señalados del régimen, pueda atentar contra él o contra su familia. El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado depone a la presidenta Estela Martínez, que es sustituida por una junta militar. Es el inicio de una dictadura que va a ser más sangrienta que todas las anteriores. Cortázar se había marchado de Argentina por propia voluntad, pero la llegada de la junta militar de Videla le convierte en un exiliado más. En octubre de 1977 viaja a Montreal para participar en un congreso de escritores y allí conoce a una joven escritora y fotógrafa norteamericana, Carol Dunlop, con la que se casa el 4 de diciembre de 1981 en un pueblecito del interior de la Provenza. En 1977 publica Alguien que anda por ahí, donde vuelve a confluir la fantasía con su ideario político. El primer relato, Cambio de luces, habla del mundo de la radio y cuenta la historia de un hombre que siempre hace el papel de malo, y su voz ya está asimilada a eso. Pero todo cambia cuando recibe una carta de una seguidora. El relato cuenta cómo nos construimos una imagen equivocada y cómo la relación que surge de ahí nunca puede funcionar. Esos jueves al caer la noche, cuando Lemos me llamaba después del ensayo, en Radio Belgrano y entre 2 cinzanos, los proyectos de nuevas piezas, tener que escuchárselos con tantas ganas de irme a la calle y olvidarme del radioteatro por 2 o 3 siglos. Pero Lemos era el autor de moda y me pagaba bien para lo poco que yo tenía que hacer en sus programas, papeles más bien secundarios y en general antipáticos. «Tenés la voz que conviene», decía amablemente Lemos. El radioescucha te escucha y te odia. No hace falta que traiciones a nadie o que mates a tu mamá con estricnina. Vos abrís la boca y ahí nomás media Argentina quisiera romperte el alma a fuego lento. En 1979 publica Un tal Lucas, una de sus obras más desenfadadas, donde el protagonista podría ser el alter ego de Cortázar. La obra, estructurada en 3 partes, con textos a veces muy breves, guarda cierta similitud con historias de cronopios y de famas. No es bien recibida por la crítica, pero es una delicia. Un libro en el que va construyendo a un personaje describiendo muchas de las cosas que hace como un cronopio maduro y más inteligente y menos naif. En el primer capítulo cuenta, por ejemplo, cómo luchar contra tus propios dragones, esos monstruos que no nos dejan ser felices. Ahora que se va poniendo viejo se da cuenta de que no es fácil matarla. Ser una hidra es fácil, pero matarla no. Porque si bien hay que matar a la hidra cortándole sus numerosas cabezas, de 7 a 9 según los autores o bestiarios consultables, es preciso dejarle por lo menos una, puesto que la hidra es el mismo Lucas, y lo que él quisiera es salir de la hidra, pero quedarse en Lucas, pasar de lo poli a lo unicéfalo. Ahí te quiero ver. Dice Lucas enviándolo a Heracles, que nunca tuvo tales problemas con la hidra y que después de entrarle a mandoble limpio, la dejó como una vistosa fuente de la que brotaban 7 o 9 juegos de sangre. Una cosa es matar a la hidra y otra ser esa hidra que alguna vez fue solamente Lucas si quisiera volver a serlo. En el verano de 1979 recibe con gran alegría la noticia del derrocamiento del dictador Somoza. Es el triunfo de la revolución sandinista. Cortázar viaja a Nicaragua participando en los comités de organización alfabetizadora y sanitaria. Los viajes a Nicaragua se repiten en los años sucesivos y los textos que escribe mostrando su compromiso con la defensa de la revolución, sobre todo sus artículos para la agencia EFE, son publicados en 1983 bajo el título Nicaragua tan violentamente dulce. Aunque su compromiso político le deja menos tiempo para escribir, Cortázar tiene en 1980 un nuevo libro de relatos, Queremos tanto a Glenda, un conjunto de 10 cuentos. El cuento que da título al libro narra la historia de unos cinéfilos admiradores de la actriz Glenda Carson, personaje que Cortázar inventa a partir de Glenda Jackson. En aquel entonces era difícil saberlo.
Uno va al cine o al teatro y vive su noche sin pensar en los que ya han cumplido la misma ceremonia, eligiendo el lugar y la hora, vistiéndose y telefoneando. Y fila 11 o 5, la sombra y la música, la tierra de nadie y de todos, allí donde todos son nadie, el hombre o la mujer en su butaca, acaso una palabra para excusarse por llegar tarde, un comentario a media voz que alguien recoge o ignora, casi siempre el silencio, las miradas vertiéndose en la escena o la pantalla, huyendo de lo contiguo, de lo de este lado. Realmente era difícil saber por encima de la publicidad, de las colas interminables de los carteles y las críticas, que éramos tantos los que queríamos a Glenda. En su último volumen de relatos, Deshoras, publicado en 1982, retoma el personaje de Glenda, pero los relatos se unifican alrededor del resto de los personajes femeninos. Hay un relato maravilloso que da título a todo el volumen y que cuenta la historia de dos amigos de la infancia y la hermana de uno de ellos. Y a través de los recuerdos asistimos al paso de la niñez a la adolescencia en Banfield y muchos años después en Buenos Aires, cuando uno de ellos, ya casado, se acuerda de su enamoramiento hacia la hermana de su amigo, a la que nunca pudo confesarle su amor. Es un relato que nos habla de lo pasado con un halo de grandeza en comparación con la cotidianidad del presente. Así comienza Deshoras. Ya no tenía ninguna razón especial para acordarme de todo eso. Y aunque me gustaba escribir por temporadas y algunos amigos aprobaban mis versos o mis relatos, me ocurría preguntarme a veces si esos recuerdos de la infancia merecían ser escritos. Si no nacían de la ingenua tendencia a creer que las cosas habían sido más de veras cuando las ponía en palabras para fijarlas a mi manera, para tenerlas ahí como las corbatas en el armario o el cuerpo de Felisa por la noche, algo que no se podría vivir de nuevo, pero que se hacía más presente, como si en el mero recuerdo se abriera paso una tercera dimensión, una casi siempre amarga, pero tan deseada contigüidad. Nunca supe bien por qué, pero una y otra vez volví a cosas que otros habían aprendido a olvidar para no arrastrarse en la vida con tanto tiempo sobre los hombros. A principios de agosto de 1981, Julio Cortázar tiene un nuevo proyecto con Carol Dunlop, que consiste en escribir un libro conjunto en 2 idiomas sobre un viaje de París a Marsella a bordo de una furgoneta sin salir de la autopista, algo que estaba prohibido por ley, que no permitía estar más de varios días dentro de una autopista. Vivirán, cocinarán y descansarán en su furgoneta Volkswagen durante 32 días, pero deben aplazar el viaje, ya que a mediados de agosto Julio sufre lo que parece una hemorragia gástrica. En realidad es el primer síntoma de la leucemia que se le diagnostica en el hospital y que su mujer le oculta. El viaje se realiza finalmente entre mayo y junio de 1982 y el resultado es Los autonautas de la Cosmopista. Justo al terminar el viaje, por la autopista marchan a Nicaragua con el propósito de estar allí durante 2 meses realizando actividades a favor de la revolución sandinista. En este viaje, Carol, en una charla con el poeta y ministro nicaragüense Tomás Borge, le confiesa que a ella le quedan pocos meses de vida. De hecho, tiene que volver a Francia una semana antes de lo previsto porque Carol empeora. Tiene una aplasia medular y fallece en noviembre de 1982 con la mano de Cortázar apretando la suya. Los autonautas de la Cosmopista se publica un año después, en noviembre de 1983, con una gran carga emotiva. Así termina el libro Julio Cortázar. Lausita empezó a declinar, víctima de un mal que creímos pasajero porque en ella la voluntad de la vida era más fuerte que todos los pronósticos. Y yo compartía su coraje como siempre compartí su luz, su sonrisa, su enamorada vivencia del sol, del mar y de la esperanza en un futuro más hermoso. Volvimos a París llenos de planes. Terminar juntos el libro, dar sus derechos de autor al pueblo nicaragüense, vivir todavía más intensamente. Siguieron 2 meses que nuestros amigos llenaron de cariño. 2 meses en que rodeamos a Lausita de ternura y en que ella nos dio cada día ese valor que nos iba abandonando. La vi emprender su viaje solitario, donde yo no podía ya acompañarla. Y el 2 de noviembre se me fue de entre las manos como un hilito de agua, sin aceptar que los demonios dijeran la última palabra, ella que tanto los había desafiado y combatido en estas páginas. A ella le debo, como le debo lo mejor de mis últimos años, terminar solo este relato.
En el funeral de Carol, el médico de Julio Cortázar le cuenta a Aurora lo grave que está el escritor. Aurora se instala por un tiempo con Julio, acompañándolo en su duelo y cuidándolo. Julio ocupa su tiempo con trabajo y con la defensa de Nicaragua. Tras el fin de la dictadura argentina y el triunfo de la Unión Cívico-Radical de Raúl Alfonsín en diciembre de 1983, Julio viaja a Buenos Aires tras 10 años de ausencia. Aunque no le invitan a asistir a la toma de posesión de Alfonsín, eso sí, pero recibe el cariño de la gente por la calle, como el taxista que lo reconoce y no le cobra, o como un día a la salida del cine que se cruza con una gran manifestación y todos le reconocen. Se me vinieron encima de una manera que casi me matan. Pero esos pibes me decían cosas tan conmovedoras. No hablemos ya que pedían que les firmara y donde podían, diciendo cosas como gracias por lo que haces o gracias por estar aquí. Las chicas me dejaron toda la cara cubierta de besos. Durante 5 minutos yo estuve completamente rebasado por una cosa tan bonita. Fueron 5 minutos increíbles. Julio Cortázar fallece en París el 12 de febrero de 1984, acompañado por Aurora Bernárdez y 2 amigos más. Es enterrado junto a Carol Dunlop en el cementerio de Montparnasse en medio de un gran silencio, rodeado de amigos. La causa de la muerte de Julio Cortázar ha sido objeto de polémica siempre. La versión oficial en la que coinciden los informes médicos, Aurora Bernárdez y muchos amigos, es leucemia. Otros, como Cristina Peri Rossi, hablan de sida que habría contraído en una transfusión de sangre en un hospital en Francia. Pocos meses después de su muerte se publica Salvo el crepúsculo, que contiene unas correcciones manuscritas que Julio incluye a última hora y que se publican así, con la letra de Julio Cortázar. Aunque reúne textos diversos, el grueso de la obra está formado por poemas posteriores a 1940. El título está sacado de un fragmento de un haiku de un poeta japonés, Matsuo Basho. Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. Vamos a terminar con uno de los maravillosos poemas de este último libro, lleno de sensibilidad, de inteligencia, de dulzura y de amor. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Y hasta aquí Un autor en una hora que hemos dedicado a Julio Cortázar. Hemos utilizado el álbum biográfico editado por Alfaguara, Cortázar de la A a la Z. El libro de Miguel Herráez, publicado por Al Revés, editorial Julio Cortázar, una biografía revisada, y el libro de Miguel Dalmau, editado por Edasa, Julio Cortázar. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona. Diseño sonoro de Pablo Arévalo. Documentación y redes, Laura Martínez Pérez. Cadena SER. La radio.